Dios los bendiga, mis queridos hermanos, a todos ustedes, también a los que están a través de la escuela virtual. Un saludo muy especial para todos ustedes y pues también mi esposa que los quiere saludar. Bendiciones en Cristo, mis hermanos, bienvenidos y felicitaciones a los que continúan conectados en esta escuela para padres, tanto presencial como virtual. De verdad que sabemos que es un esfuerzo que cada uno hace. Algunos de pronto ya han desertado, pero les animamos a continuar hasta el final porque vamos a seguir aprendiendo muchas cosas importantes. Y vamos a iniciar con una oración. Amado Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, queremos presentar delante de ti esta clase de escuela para padres que vamos a tener este día. Te pedimos que tu presencia siempre, Señor, que está con nosotros, nos guíe a hablar todo lo correcto, Señor. Guárdanos, Señor, y que tu presencia esté con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender un poco más todo lo que respecta a la escuela para padres. Ayúdanos, Señor, a tener más conocimiento acerca de nuestros hijos, acerca de nuestra salud, de nuestra vida, de nosotros como padres, como hijos, de sanar nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, Dios Todopoderoso. Asimismo, Señor, a todos los hermanos que están a través de las redes, también bendícelos, bendice las familias, los hogares de cada uno, los hogares de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y declaramos que esta será una clase de mucha bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Hablábamos en la clase pasada y pues como para hacer un recuento cortico para poder conectarnos, hablábamos de tener padres preparados para afrontar los peligros actuales, ¿no? Estamos hablando de la actualidad, pero que sea conforme a la Biblia. Hablábamos dimos el versículo bíblico de Romanos 12:1, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Hablábamos de que los padres de hoy deben estar capacitados para enseñar, supervisar y advertir a nuestros hijos de los peligros que tenemos que enfrentar actualmente. Hablamos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, juegos y entretenimiento y otras cosas. Bueno, y vamos a mirar los cigarrillos electrónicos, ¿sí? Ahí hay una fotico que pueden ver de cómo se ven, pero les voy a mostrar una un poquito más amplia. Las páginas donde uno ingresa para buscar, por ejemplo, estos cigarrillos electrónicos, sale una advertencia que ustedes lo ven ahí en la franja moradita, dice: los productos de vapeo contienen nicotina, una sustancia química altamente adictiva. Y bueno, eso es una página de Canadá que te advierte que es adictivo. Algunos no contienen nicotina, pero también tienen unas sustancias químicas que dan sabores. Ellos tienen sabores de diferentes cosas que a los chicos les gusta. Entonces, allí ustedes pueden ver, yo les dejo una página web donde pueden mirar qué dice la Universidad de los Andes, acerca de lo que está sucediendo con estos cigarrillos a nivel de Colombia, ¿sí? ¿Qué sucede? Aunque en un tiempo no hubo una reglamentación para venderlos, ahora la hay, pero aún así llegan a manos de niños y de menores de edad. Entonces, pues ustedes ven, ellos se ven como si fueran lapiceritos, marcadores, resaltador, como algo muy, pues como inocente, que nadie diría, bueno, esto es un vapeador, esto es algo para fumar, no pareciera. Allí ustedes pueden revisar cuáles son esos efectos que traen en los pulmones. Algunos argumentaban, no, pues es que no tienen los años como para hacer un estudio científico y decir lo perjudicial que son, pero ya hay casos de muertes y enfermedades de jovencitos que han estado consumiendo este tipo de cigarrillos electrónicos. O sea, ya hay consecuencias. De pronto no están todos los estudios de años, pero sí hay consecuencias muy delicadas sobre los jóvenes y las personas que los utilizan. Esto se carga como cargar de pronto algo, un celular, o sea, eso se carga, es algo muy, sí, que no, de pronto no notará un papá que eso es para fumar. De pronto también una de las cosas que lo ven es que es muy práctico, que se usa y lo cargan, pero también asimismo puede ser
contener muchas bacterias porque se puede dejar expuesto en los bolsos. Ustedes saben que uno carga dinero y carga cosas, mete la mano sucia y todo, pues allí también han adquirido alguna clase de infecciones. Bueno, algunos han argumentado usar este tipo de dispositivos que por salud, que porque sufren de no sé qué cosas y bueno, pero nada de esto, mi hermano, ¿verdad? Que ya hay estudios, investigaciones que han hecho y sí trae perjuicio. Ustedes pueden ingresar o buscar efectos pulmonares del vapeo en los jóvenes y ahí van a encontrar. No los leemos porque pues se haría muy extensa la clase, pero ustedes ya saben que como padres y como personas que se están capacitando para enseñar un día a sus hijos, los que están solteros o todavía no tienen hijos, por favor, vamos a investigar, ¿cierto que sí, papás? No nos vamos a conformar a este siglo, sino que vamos a investigar y vamos a estar capacitados para dar instrucción a nuestros hijos acerca de este tema de los cigarrillos electrónicos, que por cierto, pues traen advertencia y solo se deben supuestamente vender a gente adulta, pero llega a manos de los niños y de menores de edad. Como por leer algo cortico de la página, dice, el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, que le llaman así, puede generar lesiones estructurales en las células, los tejidos y los órganos de consumidores activos y pasivos, niños y adolescentes, los más susceptibles a padecer estas consecuencias, por eso era necesaria su regulación. Y llegamos a ver y a conocer doctoras, ya han sacado videos de doctoras que dicen, quiero compartirles que ya he recibido adolescentes con problemas en los pulmones, con cáncer en los pulmones, y no porque están fumando un cigarrillo normal, el cigarrillo electrónico está causando esta situación. Entonces, eso para que conozcamos, nos actualicemos, eso es actualidad, eso es hoy lo que estamos viendo, entonces, para que tengamos en cuenta esto. Ahora vamos a pasar al tema de la parte de la sexualidad, que fue una de las preguntas que pues aparecen bastante de los padres acerca de cómo enseñar de sexualidad a nuestros hijos. Y vamos a ver varios puntos, pero es muy importante a nivel general decir que debemos buscar artículos educativos, ¿sí? Que sean educativos, que sean de ciencia, de biología, para empezar a enseñarle a nuestros niños antes de que el colegio le enseñe, papá, mamá y los que se están capacitando. ¿Qué se le va a quedar al niño en su cabecita? Lo primero que reciba de información. Si el primero que le dijo fue un amiguito acerca del sexo, lo que le diga a ese amiguito se le quedó. Y ahí lo tendrá como su primera impronta. Pero si el que se adelantó y el primero es el papá, que desde que el niño sabe y empieza a hablar y empieza a caminar, ya usted le está hablando de su sexualidad, entonces ese niño no se va a dejar engañar del amiguito ni del maestro que en el colegio le está diciendo que se puede cambiar la identidad, que se puede cambiar su sexualidad, porque el niño ya entiende y usted ya le enseñó cuáles son esos principios de Dios acerca del sexo. Cómo nace un niño, una niña, o sea, usted le va a enseñar de su cuerpo, que así lo diseñó Dios, que sus órganos sexuales Dios los diseñó, que Él es un hombrecito, a los varones, a las niñas, usted es una niña, papito Dios la hizo así, la diseñó de esta manera, y empezar a enseñarle cómo se llaman sus partes íntimas. ¿Desde qué edad, papás? Desde que aprenden a hablar y a caminar, desde pequeños, empezar a hablarles de su sexualidad, porque nosotros somos personas que ya tenemos eso, es innato, y tenemos ya que enseñarles a ellos, aún cómo se van a asear, cómo los van a tratar, que nadie los puede tocar, que nadie puede venir a traspasar esa barrera, ese límite con su sexualidad y con su cuerpo. Todo eso es muy importante y valioso, por eso, bueno, ahí ustedes ven las imágenes, los papás son los que instruyen y no son los maestros, como hoy el gobierno nos quiere decir, que es el gobierno el que le va a enseñar las primeras cosas a nuestros hijos acerca de sexo. No, somos los padres. Porque es importante enseñar, bueno, la sexualidad a nuestros hijos, porque si ustedes de pronto recuerdan, yo recuerdo que a mí no me enseñaron esto y yo empecé a sentir cambios en mis genitales, que yo estaba asustado. Empecé a sentir, a ver cómo crecía el vello púbico. Yo no sabía qué era eso. Yo estaba asustado, aterrado. Nadie me había explicado. Era tanto el susto que yo cogí una tijera y empecé a cortarme el vello púbico porque yo decía, esto me va a crecer como un cabello de mujer. ¿Y yo qué voy a hacer con esto? ¿Me va a tocar hacer un moño? Esas son las cosas que yo pensaba. Y posiblemente algunos de nosotros, mujeres, que nunca les enseñaron que iban a tener una etapa de la menstruación.
Y posiblemente llegó la menstruación y ¿qué es esto? ¿Me voy a morir? ¿Me corté? ¿Qué pasó? A muchas mujeres les pasó esto, porque sus papás y su mamá no sabían cómo enseñarlo. No, que aprenda solo. Entonces, el cambio en el cuerpo, en el sexo, a la mujer, a las niñas que le empieza a crecer sus senos, que no se vaya a asustar, que empieza a crecerle el vello de las axilas. Y todas estas cosas que uno cuando no sabía, uno estaba era asustado. Y por eso es que muchos niños a veces lo aprenden por boca de sus amiguitos, pero de una forma grotesca. Entonces, desde que empiezan a caminar y a hablar, es crucial hablar de las partes íntimas y sus nombres correctos. Creo que esto ya lo habíamos hablado. La vagina es vagina, el pene no se le va a llamar a otro nombre. Eso es lo que normalmente nos enseñaban, que el pipí, que el chichi, que la cochita y una cantidad de nombres que al final, cuando los niños escuchaban la palabra correcta, que era pene, les Se daba alarmaban. espanto, a uno le daba susto. El pene, ¡ah! Porque no se lo enseñaban como debe ser. Senos, pecho, nalgas, labios y la lengua. Y miren que ahí quiero hacer una aclaración y esto se lo enseñamos a los jóvenes. La lengua y la boca también son partes erógenas. Estúdienlo. Vayan científicamente qué dice la ciencia. Y por eso es que a los niños no los debemos estar besando en la boca. Hay padres que le dan besos a los niños en los labios. Eso no es correcto. Eso hace parte también de su sexualidad y hay que respetarla, ¿sí? A los niños hay que enseñarles. Hoy en día se lleva esto como algo muy normal, besarse en la boca. De hecho, hay un reggaetón en el mundo de una mujer reggaetonera que escuchaba hace un poco, hace un tiempo más bien, que decía que las verdaderas amigas se besaban en la boca, decía el reggaetón. Y yo decía, ¿cómo así? Y eso era lo que le estaban enseñando a las niñas. Pero ¿cuántas veces los padres éramos los que dábamos pie a eso? Claro, ¿cuántas veces los papás eran los que habían proporcionado que la niña empezara a inclinarse al mismo sexo, que empezara a pensar en cosas sexuales porque el papá y la mamá los promovía eso? Le empezó a besar la boca, pero es que la boca, los labios, la lengua también son partes erógenas. Yo no las puedo tratar como si fuera algo desconectado de la sexualidad, no. Allí también hay una cantidad de sensores y de sensibilidad que excita y yo no puedo promover eso y despertar en mi hijo cosas que todavía no. No es la edad de que él las viva y yo como padre tengo que guardarlo, protegerlo, cuidarlo, ¿sí? Esa es mi labor. Si a mis hijos les pasa algo, si alguien los abusa, si alguien les dice lo que no es, ven lo que no es correcto, pues va a ser mi responsabilidad y ahorita lo vamos a estar viendo. Muy importante eso. Por eso a los jóvenes les decimos, ustedes cuando se están conociendo con un chico no lo besan. Para conocerlo lo van a besar. Y cuando ardan en pasión de besos y caricias, ¿qué van a hacer? Van a terminar queriendo terminar y culminar lo que empezaron en el coito. Entonces, por eso es tan importante entender esa parte con nuestros niños. 3. Los padres deben de ser siempre respetuosos de la intimidad de sus hijos. No la deben exhibir ante nadie, menos tomar fotos cuando son pequeños de sus partes íntimas. Yo recuerdo que a uno le tomaban fotos desnudo. Que le mostraran a uno el Y álbum ya cuando uno, era sí, bebé, ya uno qué grande, vergüenza. mire, ay, así era yo, y uno desnudo ahí, Pero qué pena, como dicen en mamá, bolita. no. No, eso no está bien. Y menos ahora, mano, que las redes, usted toma una foto por las redes y ya no hay forma de rescatarla. Lo Ya que se se fue, fue, ya. se fue. En las redes eso es increíble. Por más que la borre, de alguna manera eso quedó ya ahí y cualquiera pudo haber tomado un pantallazo de la foto, haberla descargado y ya. Mire esto, no los deben vestir con minifaldas. Cuando uno viste a una niña con minifalda, ya le está quitando el pudor. Bueno, hay algo que se llama pudor. El pudor es esa vergüenza que un niño empieza a sentir. Usted ha visto cuando los niños, normalmente la mamá los baña, ¿no? Pero hay una época, hay una edad en que ellos dicen, mami, ya no quiero. Mami, no me quiero que me miren. Eso es lo que Dios da. Y eso lo quieren quitar, poniéndole vestidos de baño muy pequeños, muy Destapados. destapados, para que el niño desde muy joven ya le quite el pudor y se vista como quiera. Y exhibe todo su cuerpo prácticamente, es que no le queda faltando es nada. Pero eso lo hacemos desde casa. Mire, yo ahora que dice mi esposo del pudor, eso es cierto, eso ya no existe hoy, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando era adolescente, un día quise un vestido de baño de 2 piezas y lo pedí pues al niño Dios, ¿no? Entonces yo con ese anhelo, ¿y usted cree que yo me podía poner eso?
A mí me daba una vergüenza y yo decía, ¿y por qué soy tan tonta? Si mis amigas todas salen así y ellas muestran con ombligueras y todo y ellas son felices y ellos no sienten nada y yo tan boba. Y a mí me daba la vergüenza y la pena más horrible, yo no sabía qué ponerme encima, no era capaz. Entonces yo entendí que eso me lo habían inculcado mis padres, mi mamá me inculcó ese pudor, ella siempre me vistió bien y por eso a mí me daba mucha pena. A mis amigas no, porque pues se enseñaron a ver desde casa sus propios padres, su mamá mal vestidos, a ellas también. ¿Y cómo las acostumbraron? Pues el pudor se va, la conciencia ya no siente que eso es vergonzoso, sino que lo siente normal. Y hoy más todavía. Yo veo unos piticos chiquitos de 5 o 6 años con unos bikinis y uno, ay, qué pesar, y no la dejaron ni crecer ni formarse y ya le están mostrando al mundo entero su cuerpecito, la están enseñando a perder el pudor y ella no le va a dar nada cuando tenga 15, exhibir quién sabe qué cosas por esas redes y ser modelo webcam y demás. Y después el papá se alarma y la mamá se alarma. ¿Y quién le enseñó? ¿Quién le quitó el pudor? Nosotros como papás. Y después estamos alarmados. ¿Usted qué hace mostrando todo eso por ahí? Pero ¿quién me enseñó? ¿Quién me hizo una vergonzada? A mí no me da vergüenza. ¿Por qué? Ahí está. Me acuerdo que a mí me daba mucha pena. Pero mis hermanos, eso nace desde papá y mamá con el ejemplo y después enseñando. Yo recuerdo que había un programa, yo no sé si mi esposa se acuerda, de unas niñas, unas chiquiticas que las vestían como mujeres ya grandes, les pintaban los ojos, la boca, le ponían el cabello, ellas ya parecían señoras y ellas modelaban y cuando no ganaban lloraban y eso hasta se les caía ¿cómo es que llaman eso que se ponen acá? Marbellín. Marbellín. Digo, ¿cómo que le cogen Los el ojito a la ojitos. niña para ponerle un marbelline y ya? O sea, esa niña, póngale, téngalo por seguro que de ahí en adelante ya quiere estar siempre así. Maquillada, con ropa de adulto. Miren, yo les cuento que mi hija mayor, que es la que ha tenido esa voluntad más firme, un día me dijo pequeñita, mamá, yo no quiero ese vestido, no quiero vestidos. Yo le ponía los vestidos para llevarla a la escuela bíblica los domingos. Pero como estaba tan pequeña, pues yo la mantenía más que todo, era como con el legis y el vestidito, entonces, o sudaderas, porque ella se tiraba al suelo y todo. Y llegaba el domingo y yo le ponía sus vestidos y ella lloraba. Y me decía, yo quiero ropa, yo no quiero vestido, en la media lengua que tenía porque estaba muy pequeña. Y decía, yo no quiero ropa y cada domingo el mismo show. Yo quiero mi ropa, yo no quiero vestido. Y yo oraba al Señor, Dios mío, ¿qué hacemos? Y un día dije, no, le voy a tener que dar vara, porque no puede ser que mi hija esté en eso, ella no sabe lo que le conviene, soy yo la que le tengo que enseñar. Entonces un día la sentí y le dije, hija, nosotras las princesas de Papito Dios nos vestimos así. ¿Cómo ves a mamá? Con vestido. Le dije, bueno, ¿cómo te vas a vestir tú que eres una princesa de Papito Dios? Y quedaba callada. Decía, tú tienes que aprender a vestir así como me visten las niñas, las mujeres. Le empecé a explicar. Yo le dije, la próxima vez que tú me hagas este show, yo te voy a dar vara, porque eso no está bien. Tú eres una princesa de Dios. Y lo entendió, nunca más, santo remedio. Jamás me volvió a hacer un show que, ¡ay, que el vestido! No, se lo ponía. Eso sí, llegaba a la escuela bíblica rapidito, mamá, ¿me puede quitar el vestido? Y empecé a quitarle el vestido rapidito. Ay, más que tenía calor, me decía. Pero miren, yo veo que el fruto de eso es que hoy en día mi hija es muy decorosa para vestir y ella le gusta sus manguitas acá, su cuellito bien altico. Ella le dice a la modista, a mí no me haga eso por allá, a mí no me pongas a falda, no, hágame el favor y me la hace. Entonces yo veo que eso se quedó en ella y nadie la obliga, simplemente ella dice, a mí me gusta vestir así y hágame el favor y me la hace larguita y es así. Entonces yo digo, ¿cómo esa enseñanza se quedó? ¿Y sabe qué dicen las mamás de hoy, las modernas? Ella no le gusta, hermana. ¿Por qué no le dice hermana? Porque la viste hacia la niña mostrándole su cuerpo. Hermana, es que ella no le gusta otra cosa. Y la niña no le... Pero hermana, ¿ella qué va a saber? Si ella es una niña, ¿quién la está formando? ¿Quién le está enseñando? Usted le debe enseñar. Ay, es que a ella le encantan los pantalones. A ella le encantan o la mamá le inculcó que le encantaran. Porque eso es algo que uno inculca, enseña. Y eso yo lo viví, entonces tengamos cuidado porque a veces le estamos echando la culpa al niño. El niño él es una esponjita y una plastilina. ¿Quién lo forma? Nosotros los moldeamos, le enseñamos, los educamos. Eso es lo importante de este tiempo para entender. Bueno, y eso en el caso de las mujeres, ¿no? Porque también hay niños. ¿Qué vamos a hacer con los chicos? Mire, nosotros los padres también
debemos de nosotros darle ejemplo a nuestros hijos de cómo nos vestimos. Si yo me pongo un pantalón sin correa y que el pantalón me caiga y se me va los calzoncillos, como es la forma de que se visten hoy, pues no sé si ustedes lo han visto, yo eso se lo hablo a los jóvenes. Digo, joven, si una mujer te ve así, crea lo que ella va a decir, ¿qué es esto? ¿Usted no ha visto que se les cae el pantalón y eso ya muestran? Mm, Y uno mismo, darle el ejemplo. Mire, hijo, así uno se viste como un varoncito. sí. Mire, cuidemos. ¿Sabe que había una costumbre de que uno salía a la calle sin camisa? ¿Ustedes han visto que ahí salen hombres sin camisa? Pero como no estoy mostrando un seno, sino un pecho, pero igual, Dios nos dio a nosotros lo que decía ahorita, un pudor. Yo en mi juventud había perdido ese pudor. Yo todos los días salía a la calle sin camisa. Yo me sentía como Tarzán. Y más cuando empecé a alzar pesas. Yo me puse a alzar pesas y cuando vi que me salieron músculos, no, pues más todavía. Y esqueleticos y cositas para que me vieran. Ya cuando llegué al cristianismo empecé a entender un poco de cosas y yo no fui capaz de seguirme, yo en mi casa, porque de pronto estoy en mi casa ahí, pero normalmente yo voy a una piscina, yo voy a un lugar, yo no soy capaz de bañar sin camisa. Yo me pongo mi camisa o algo, pero eso es algo que el Señor me dio. Y eso mismo se lo enseño a mis hijas. Y si ustedes tienen sus varoncitos, enséñeles a los varoncitos a vestir bien, a vestir, hombre, es que hay una forma tan extraña de los muchachos de vestir ahora. Bueno, yo no sé ustedes qué pensarán, pero a veces el pantalón roto, eso es como muestra de, a ver, ¿qué es lo que enseñaban del pantalón roto? Es que en un momento encontrábamos en las redes un video y decía alguien, no, eso no era cristiano, eso no era de No. cristiano, era un video así, y decían Claro. que la cultura de este mundo, las mismas élites, la misma gente que controla toda esta parte, pues como de marketing y demás, le había inculcado a la gente que era bonito y era bueno usar ropa rota y degradada, así como desteñida. Pero ellos decían que eso era un engaño, era para que la gente, y eso es lo más caro ahora, ¿no? Para que la gente vistiera de esa manera y que los únicos que vistan bien sean la gente que realmente tiene pues su dinero, su poder, y que pusieran a todas las demás que era como que querían hacer eso con la gente, y que la gente del común, la gente normal, digamos como usted y yo, creyéramos que eso era bonito, pero que era mentira, era para poner un precedente de ruina en toda la humanidad y que la gente no entendía eso, que es verdad y nosotros hemos visto que eso se normalizó como algo bonito y hasta las modas, en los desfiles de moda, usted ve la gente salir con esos pantalones y entre más roto, más bonito y más caro. Pero eso no es cierto, mis hermanos. Cuando vemos es que toda esta cultura Satanás la ha puesto así y pone al mundo como títeres a hacer lo que él diga en un pensamiento de ruina, porque eso ¿qué más era? Para nuestras abuelas, ¿qué era un pantalón roto? Para nuestros abuelos, ¿qué hacía la abuela? Lo cosía. Mi hijo se le rompió el pantalón, venga, y ella por un lo cosía. Se destiñó, no, ya no se ponga eso, mi amor, no se ponga esa ropa, no salga así, porque un roto, un desteñido, no, para uno era, no, eso está mal, hijo, no se ponga eso. O la abuelita se ponía y lo cosía y le ponía un parchecito, porque eso no estaba bien. No, ahora el diablo puso a todo el mundo a decir roto y desteñido y que eso es lo bonito y que es lo decoroso y lo último de moda. Lo más terrible es que el roto hizo que la mujer, bueno, gracias a Dios aquí no, la mujer que usa, por ejemplo, unos jeans rotos, ya el rotico no está en la rodilla, ¿no? No. Ya el roto está por acá. En la cadera. Donde muestra la pierna y algo más por allá. O sea, todo va a mostrar. A degradar al ser humano. Todo va a esa situación. Cuando vestan a sus hijos, un vestido de baño que sea decoroso, sí, ojalá. Hoy en día, ¿sabe qué? Hoy en día, ¿qué utilizan para los vestidos de baño? Es una camisa manga larga para el sol. A mí me pareció súper eso. Y yo le digo, vos usamos eso. ¿Quién nos va a obligar a ponernos ropas así chiquiticas? Nadie nos obliga. Y eso lo aceptan en las Mientras piscinas. cumpla el requisito de que sea licra, usted Claro. no tiene problema. Y se puede poner sus pantaloneticas de la tela, ¿cómo se llama eso? Impermeable. De esas, porque el algodón pues no está bien y menos para piscina. Entonces uno se pone su pantaloneta larguita con su impermeable y nadie le dice nada y usted puede bañar como usted quiera. Y de verdad que eso es algo que uno enseña, inculca, da ejemplo y los niños aprenden eso en casa. No los exhiba que porque está bebé por ahí en calzoncillitos, no hagan eso con los niños. Así esté bebé o a la familia y los desvisten delante de la familia. Unas niñas, recuerdo cuando era maestra de adolescentes en Palmira, y me contaban que la mamá en la casa andaba en paños menores. Y ella decía, y una vez llevé unas amigas y mi mamá sí.
y mis amigas la vieron. Entonces, miren esas cosas, o sea, desde casa uno ya está enseñando eso y ella le daba pena, ella le daba vergüenza, pero después por eso las mismas amigas le empezaban a enseñar su ropa interior y hacer que fuera normal. Y yo me acuerdo que en el colegio mis amigas mostraban su ropa interior. Ay, mira las tangas que me compré. Ay, mira, y vos mostrame. Y yo no, a mí me enseñó mi mamá que eso no se hace, yo no le voy a mostrar nada. Y hasta el brasier y se quitaban las blusas, o sea, era como normal entre ellas hacer eso. Y mire, ahí fue el diablo poco a poco tergiversando la identidad de las niñas y terminaron ya después era lesbianas. Gracias a Dios yo no cedía esas cosas, yo salía corriendo de esos baños y yo, ay no, ¿qué es eso? Porque pues mi mamá me lo había enseñado, me había inculcado, pero para ellas era súper normal mostrar que su brasier, que sus tangas, que no sé qué, y uno, Dios mío, yo salía corriendo y yo no era cristiana, yo no era evangélica, pero siempre me decían, ay no, usted es muy rara, Mónica, usted es muy rara. Y de verdad que sí, siempre fui la rara. Y usted le pregunta a mis hermanos y dice, sí, mi hermana la rara. Pues esa rareza de mi esposa fue la que a mí me llamó la atención. Y yo se lo he dicho a mis hijas, yo le dije, mija, ¿sabe qué me llamó la atención de su mamá? Que aunque no era cristiana, ella era como evangélica. Y yo le conocí, yo le dije, yo le conocí su rostro natural. Y así yo me enamoré. Yo no la conocí pintadita. Hace muchos años, ya casados, yo le dije a mi esposa, ponete un labial a ver qué pasa. Y ella llegó, bueno, está bien, y llegó y la miré, yo, no, te veo tan rara, no, quítate eso. Pero yo le decía a mis hijas, y le he dicho a los muchachos, la naturalidad de una mujer, su rostro. Hermano, pero yo no puedo usar nada. Sí, claro, use sus cositas, sus colorcitos suaves, algo pero que no le cambie la naturalidad del rostro. El pastorito nos cuenta que él tenía una amiga en ese tiempo cuando tenía ese grupo musical y había una de ellas que todos siempre la conocieron pintada completamente. Y una vez él fue a la casa de ella porque tenía que llevarle algo. Cuando ella salió de la casa y le dijo, buenas, ¿está doña Carmen? Dijo, pues aquí está y soy yo. Uy, ¿qué te pasó? Pues que se había quitado la pintura. No la reconoció. Entonces dice, ¿qué pasaría si un hombre conoce a la mujer así y el día que se casan ya está ella normal? ¿Y yo con quién me casé? ¿Dónde está la que? Entonces, y otra cosita, enseñémosles, mire, la ropa tiene digamos, hay lugares específicos, ¿no? Si uno va a un paseo, pues uno utiliza una pantaloneta, así, ropa flojita. Si usted va, digamos, a un colegio, a un lugar donde hay un encuentro con los estudiantes, pues bueno, los chicos se visten con su uniforme. Pero enseñémosle a los niños, cuando vengan a la iglesia, bueno, hay que aprender a respetar las cosas del Señor. Porque he visto niños, no sé si es que sus padres de pronto les enseñaron con esqueleto, en chanclas. He visto Pantalonetas, hermanos ¿no? que vienen en chanclas, Pantalonetas. como si como si estuvieran yendo a la playa a bañar. Yo digo, y estos días, yo no sé si ustedes vieron la reunión que hizo el presidente de Estados Unidos con esa cantidad de presidentes y la señora que se apareció ahí a llevarle el documento para que él firmara. Yo le dije a mi esposa, mira la señora cómo se viste. ¿Sí la vieron? Una señora con falda larga. Y yo digo, increíble. Es que a un evento de esos. Yo analizaba eso y le decía a mi esposo, ¿quién entra a un lugar con gente como un presidente, un alcalde, de la manera en que el diablo le enseñó a las chicas a vestir hoy? Nadie. Las mujeres que están en esos lugares tienen que vestir bien decoroso y sus faldas son largas y sus blusas bien tapadas. Ellas no van mostrándole el pecho ahí al presidente y a salir en cámaras allí todas. No, ellas salen bien vestidas. Yo digo, ¿y por qué para el Señor no le enseñamos a nuestros hijos a que se vistan de manera decorosa y en todo momento? Entonces, mire que de verdad sí, a veces no entendemos que eso es una estrategia del diseñador, que nosotros sabemos que el artegogo es Satanás y él diseña eso y le pone a las niñas el pensamiento que entre más ceñidas, entre más roto y entre más muestre y entre más abajo esté el escote, más lindas se ven, y no es así. Ahí, mire, yo le digo a mis hijas, ese cuerpo es de Dios y del marido que Dios les va a dar, no se lo exhiba a nadie, porque cuando usted se case, usted va a tener la dignidad de decir, este cuerpo no lo conoce nadie, solo tú lo vas a conocer. Pero qué vergüenza que digan, no, todo el mundo ya lo vio. Y antes, digamos que toda la parte de la sexualidad, los abuelos y antes, era como que todo se resumía a una virginidad, a un himen en la mujer. No,
Enseñémosle a nuestras niñas que eso va más allá, son valores, principios, es una moral, es una conciencia delante de Dios y de los hombres que yo tengo que guardar. No se trata de algo simplemente físico y biológico, se trata de mi corazón. Por eso el Señor dice, el que mirare, el que deseare, el que guarde en su corazón ese deseo, el que haga todo eso, ya está pecando delante del Señor. Entonces hay que enseñarle a nuestras niñas eso, guardar el cuerpo, pero entender que más de un cuerpo es el corazón también que Dios está viendo. El día que nos casemos, bueno, yo me guardé para el Señor y me he guardado para esa persona y lo puedo decir, tengo mi conciencia tranquila, nunca abrí una cámara para enseñarle a alguien mi cuerpo, mi intimidad, ¿sí? Que eso ahora es muy común. Envíame tu pack. ¿Cuántos papás saben aquí qué es el pack? Una foto íntima. ¿Qué más es, mi hermano? Sus partes del cuerpo. íntimas. ¿Quién más sabe qué es el pack? De pronto usted vio eso en un celular por ahí de alguien y, ay, ¿qué es eso? Que mándeme tu pack, mándame el pack, ¿qué es eso? Ah, bueno, ya sabe que eso es un paquete de fotos de intimidad, de partes erógenas o íntimas de la persona. Empiezan con los labios, el pecho y después le muestran hasta su parte subvaginal, el pene. Y eso lo han hecho como algo muy normal entre los chicos. De hecho, me hablaban o sea, con cristianos, hija de pastores, que hacían eso como algo muy normal. Entonces tengamos cuidado, papás, el hecho de estar en una iglesia no quiere decir que, ay, no, yo no tengo que enseñarle esto a mis hijos, ellos ya son santos resantos. No, tenemos que no quitarles porque dice, le va a quitar la inocencia a mi niño. No le vas a quitar la inocencia, le vas a quitar la ignorancia acerca del tema, pero la inocencia seguirá en ellos, pero usted los va a educar para que sepan tener principios y valores y guardarse para el Señor, ¿sí? Eso es muy importante. El soltero dice, es que como yo no tengo a nadie, mamá, es que usted ya está casada y no puede mirar muchachos. Yo sí me doy la libertad de mirar los muchachos porque yo no estoy casada. Qué pena, la Biblia dice que el soltero está ya comprometido con el Señor Tiene cuidado las Jesucristo. cosas del Señor. Y el Señor Jesucristo es que su esposo. No es que la Biblia dice que Él es nuestro esposo y nosotros somos la esposa. O sea que la soltera y el soltero se pueden dar libertades de ver otros cuerpos que porque no están casados. No, porque ya tienen un Señor y un esposo que se llama Jesucristo y a Él le deben todo, ¿sí? Su fidelidad. Tengamos mucho cuidado con eso. Estos meses hubo un evento aquí en Colombia muy importante, un evento deportivo de Juegos Olímpicos, creo que era algo así. Bueno, no sé si fue en Colombia, en qué parte, recuerdo es que cada país llevaba, pues cantaban su himno, el himno nacional. Ustedes saben que el himno nacional es algo de respeto, ¿no? De cada país. Y cada país llevaba su cantante. Y esos cantantes iban, mano, bien vestidos, unas cosas elegantes. Y Colombia, hermano, llevaron una muchacha. Y qué representación tan terrible, porque ella se vistió lo más terrible, lo más destapada que pudo. Eso hasta en redes dijeron, es de la que representa nuestra nación. Y decían, qué vergüenza. Entonces, mire cómo, y los chicos y las chicas le decían, ¡eh! O sea, la aceptaban. La Y vamos a elogiamos. hacer como ella. Entonces, mire el mal ejemplo. Pero que los puede dar una otros mujer de esas. países sí salieron a cantar sus himnos con personas Sí. bien, con su saco, corbata, bien vestido. En serio que no entendemos que esta cultura en Colombia cada vez es más pervertida y los padres no podemos entrar en el mismo río y en la misma corriente. El cuarto punto dice, se les enseña que nadie debe tocarlos en ninguna de sus partes íntimas descritas anteriormente, es decir, sus labios, sus glúteos, sus senos, ¿sí? Su pecho, su vagina, su pene, todas esas partes nadie las puede tocar. ¿Listo? Se les enseña, quinto punto, se les enseña cuando ya se empiezan a bañar solitos cómo asear su parte íntima sin que se experimente con ellas, ¿sí? Con sus genitales, cosas que los puedan llevar a la masturbación y les enseñamos qué es la masturbación, ¿sí? No que ya cuando se experimentaron, cuando ya hicieron de todo con su intimidad, entonces venga, le explico, no, pues ya que ya él indagó en un tema que ya, mejor dicho, va más avanzado, se envició a eso, porque a veces cuando los chicos ya empiezan a experimentar con temas como la masturbación, pues no es tan fácil salir de ahí. Entonces es mejor enseñarles no se debe tocar, estar pendiente. Ya sabemos que las mamitas vamos al baño de las niñas, estamos mirando cómo vas con tu baño, estamos supervisando. Los varones con
sus padres están ahí supervisándolo. Hijo, ¿qué hace allí? Hágame el favor, no se demore tanto en el baño, tiene tanto para que salga. A ver, veo, jaúnese bien, lo revisamos, porque a veces los niños, yo tenía uno de mis hermanos que se mojaba el pelo y salía, ya papá, ya me bañé. Entonces, no, tiene que revisar. Y yo he visto a mi hermano Héctor Andrés, que él coge a los niños, a ver, y pasa revista, levante aquí, a ver, vino por acá no se jabonó bien, esos dientes porque están tan amarillos. En serio, uno tiene que enseñarle a los niños todo eso, su aseo personal, la parte íntima, mirar. Imagínese que un niño no se asee bien, ¿qué le va a pasar? Va a sufrir infecciones, va a tener quemaduras en su parte íntima si no les enseñamos, especialmente también a las niñas. Tenemos que enseñarles cómo se limpian. ¿Cuántas mamás hicieron esa labor? Tenemos que hacer la labor con las niñas y cómo no van a adquirir infecciones, cómo se deben limpiar de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante porque se van a llenar de infecciones, cómo usar sus pañitos para que no se vayan a ir a lastimar o se vayan a infectar, sí, a que les dé una infección. Las mamitas tenemos que hacer toda esa labor. Y no nos puede dar vergüenza, ni pena, ni hablar de eso como que, ay, no, y usted se pone de todos los colores para hablar de sexualidad, pues el niño ya lo va a entender, que usted mismo le da pena, pues no le va a hablar con libertad el día que tenga una duda, ¿sí o no, papás? La va a ver tan avergonzada o lo va a ver tan avergonzado usted, papá, que no se le va a acercar a preguntar y preferirá preguntarle a otro. Mire que hay que tener tanto cuidado con esos chicos porque ellos salen con unas cosas tan impresionantes. Yo recuerdo que una vez una de mis hijas no les gustaba cierta comida y pues nosotros le dijimos, damos el favor, se tiene que comer esta comida. Sí, porque las verduras y esas cositas que a ellos no les gustan. Y la dejamos comiendo. Salimos, así hicimos algo en la casa. Cuando yo volví, papi, ya acabé, miren, no quedó nada. Ay, qué chévere. Y ella feliz. Ay, papá, vamos a la basura. Y buscamos en la basura y ahí estaba. Estaba en la basura. Y ya salen, oye, o sea, ellos tienen, no sé si les he contado que mi celular se abre con la huella de mi dedo pulgar. Y una vez estaba yo durmiendo y sentí que alguien me cogió la mano, me cogió el pulgar y ¡pa! Yo dije, vamos, ¿hasta dónde llegan? Y en serio, y se abrió el celular y lo cogió a buscar un jueguito. O sea, hay que estar pilas porque ellos buscan la forma, la manera. Vamos al punto 6. A los niños hay que enseñarles, a los chicos hay que enseñarles qué es el matrimonio, qué es el noviazgo y el diseño de Dios para las relaciones íntimas, incluyendo los besos, los cuales hacen parte de la intimidad de una pareja y no se debe permitir que el niño vea besos en las pantallas o en vivo. Mire, a los chicos hay que enseñarles que antes del matrimonio está el conocimiento, que es lo que nosotros llamamos el noviazgo. La Biblia no habla de noviazgo, no. La Biblia tiene otra forma de describir el conocimiento entre un hombre y una mujer. Y a los chicos se les enseña, cuando usted tiene una novia es porque se va a casar con ella, es porque ya está preparado, porque ya sabe a qué va. Un noviazgo no es para besar a una chica, no me gustó, voy a conseguirme otra, y una la visito el sábado, la otra la visito el domingo. Ese es el noviazgo en el mundo. El noviazgo en el mundo es que voy a visitarla, permiso, suegro, y coge la novia y la sienta encima de las piernas de él, y la agarra y la abraza, y la besa delante de los papás, porque he visto papás que se aguantan el beso. Digo, ¿cómo hacen, hermano? Y entonces feliz, el niño feliz porque voy y la beso, pero mi papá es el que ve, mi suegro es el que trabaja, le da la comida, le da todo, y yo simplemente voy y la disfruto, y me voy para mi casa. O sea, ese es el noviazgo hoy en día, no hay una responsabilidad. Eso las mamás lo dejan. Ese es el novio y se hicieron en la habitación y ellos, ¿quién sabe qué hicieron? Hermano, eso se tocaron, hicieron de todo. Y chao, suegro, sígala alimentando y yo me voy para mi casa. No, hermano, ese no es un noviazgo real. El verdadero noviazgo en Cristo Jesús es cuando un joven que ya ha sido capacitado, que ya ha estudiado, que ya ha terminado sus estudios y que ya tiene entrada económica y dice, ya soy profesional, ahora sí voy a mirar a ver que el Señor me muestre quién va a ser con la mujer con la cual voy a vivir. Entonces, cuando mi hija una vez nos habló del noviazgo, yo le dije, hija, ¿y usted es capaz de lavarle la ropa a ese muchacho? Y ella, ¿qué? Claro, tienes que hacerle la comida. ¿Sabes hacer comida? No, papá, yo no sé. Y entonces, ¿cómo así que tenés un novio? Y cuando uno les explica esas cosas, ellas empiezan a entender, ya sé para qué es el matrimonio.
que las relaciones íntimas, nada de eso. Explícale, hijo, una relación íntima es para tener un hijo, para tener un bebé, y aún eso es, digamos, eso es parte del matrimonio. Es como la recompensa de dos personas que se cuidaron, que se respetaron, que se amaron y que contrajeron un matrimonio. Que es el Viene compromiso. eso, que es el compromiso. Entonces viene una recompensa de parte de Dios, que es las relaciones íntimas, que es lo que los muchachos tanto buscan y se desesperan. Entonces, mire, esas cosas que hay que enseñar. Bueno, dice también que es muy importante hablar acerca de cómo nacen los bebés, pues ya ahora no es que la cigüeña, que no sé qué, que no, hay que hablar como debe ser, el periodo menstrual, ya a la edad de 8 años, porque hoy niñas ya de esas edades ya van a empezar a menstruar, o sea, hemos visto que esto hoy se ha adelantado en las niñas. Las niñas antiguamente venía su periodo menstrual a la edad de los 13, 14, hoy hasta 10 y menos años de edad. Ya ahora los médicos hablan de 10 años. O sea, ya de ahí prepárese que la niña de 10 años le puede llegar su periodo. Pero esto es, de verdad no era lo que pasaba antes. En lo que he investigado, dicen que es por la alimentación, ¿no? Digamos que científicamente dicen que es por algunos alimentos, como los enlatados y ciertas cosas que tienen concentraciones muy altas de zinc y otras cosas que hace que las hormonas se aceleren. Pero nosotros sabemos, papás, que eso también tiene que ver por el medio en el que los niños se están desarrollando y el pecado de la humanidad, porque ese no es ese diseño natural de Dios muchas veces, que las niñas se aceleren a vivir cosas que todavía no están a veces listas y preparadas. Había una mamá que me decía con los ojitos encharcados, ay, pastora, es que a mi niña le llegó el periodo con ese pesar y es que está tan niña, yo no me lo puedo imaginar, pero bueno. Dios sabe por qué lo permite, pero tenemos que estar cuidando mucho por eso la sexualidad de nuestros niños y de nuestras niñas. Hay que hablarles a la edad ya adolescente acerca de lo que es el sexo oral, anal, las enfermedades de transmisión sexual, pero padres, recuerden que ustedes tienen que hablar con cosas veraces, científicas, correctas, o sea, no invente cosas que usted cree, hábleles por la palabra. La Biblia esa parte del sexo oral no la trata. Pero nosotros tenemos que enseñarle a los niños qué es y enseñarles que eso es algo que solamente la pareja, en el matrimonio, decidirá si lo hace o no, ¿sí? Pero no es algo como que se practique como normal. ¿Qué pasa? Entre los jóvenes, como estaba eso de que era la virginidad la que no se podía perder, entonces empezaron a hacer la práctica oral, ¿sí? Y empezaron a decir, no, pues nadie se va a dar cuenta que tuvimos relaciones sexuales. Si tu mamá te quiere llevar al médico, si te quieren revisar, pues tú eres virgen. Pero ya estaban practicando sexo oral para evitar esas cosas. Entonces, mire todo lo que a veces está pasando. Pero, ¿qué sucede con esas prácticas? ¿Qué enfermedades pueden dar a partir de eso? Hay que revisar todo este tema. La boca, decía el médico que trajimos hace un año al Tiempo Fuerte, yo no sé, los padres y los jóvenes que vinieron, él explicaba eso. El médico, que él es pediatra y también ha hecho otros estudios, él decía, ¿quién dijo que la boquita era para que eyaculara el hombre en ella? Si nosotros hemos visto médicamente, no fue diseñada para eso. Entonces tengamos cuidado y que todos esos temas nosotros sepamos abordarlos con naturalidad, sin pena, sin vergüenza, sin nada de eso. Yo, por ejemplo, siento a mi hija mayor y yo le digo, hija, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres? Yo, ¿tienes curiosidad de esto? Pues mi amor, esto es así, 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 ya, con naturalidad. ¿Qué más quieres saber? Pregúntame, yo estoy aquí para ayudarte. Si tienes curiosidad de algo, yo te ayudo. Y que ella exprese y que ella hable. Sí, mamá, pues tenía como esta pregunta y no se escandalice, ¿será que quiere tener relaciones sexuales? Ay, Dios mío, porque empezamos a pensar y a darle rienda suelta a la cabeza. No, pues seamos sí muy prudentes, miremos, revisemos qué están viendo, eso sí, vamos a mirar cómo cuidar los dispositivos de los niños, estemos rodeándolos, pero no estemos haciendo especulaciones acerca de ni tratándolos mal, creyendo que ellos están haciendo esas preguntas porque se quieren pervertir o porque quieren hacer algo mal. ¿Listo? Porque a veces tendemos a eso, el papá empieza a hacerse la película. ¡Oh! Mi hijo me preguntó esto, yo creo que es que ya está. No. Y si quieres saber, pregúntale, sí, esté pendiente. Si usted vive supervisándolo, pues no tenga temor de nada de esas cosas. Hay que enseñarles, mire, yo no sabía, en mi época no sabía que existía una enfermedad de transmisión sexual.
Y una enfermedad de transmisión es algo terrible, doloroso, mano, que los jóvenes y las mujeres han experimentado, porque simplemente en una fiesta me enamoré, tuve relaciones con él, tuve relaciones con la otra y todo eso, y después llegó una situación a sus genitales que terrible, hermano. Y no se les enseña. Sí, qué rico el sexo, 5, 10 minutos de pasión, pero de ir para allá. Y no solamente la transmisión sexual, el problema en su corazón. El Su problema, la alma. Biblia dice que son almas que se Ligan. ligan. La Biblia lo dice. Hay Y que hablarles a los niños de ambas de cosas, todas esas claro. cosas hay que Porque es hablarles. que a veces, mire, hoy sabe cómo toman el sexo ahora que mi esposo toca esto de cómo afecta todo mi ser. Ayer la hermana Lady, la psicóloga, nos decía en el culto de jóvenes que los jóvenes y las personas están tratando de separar la parte biológica, tu cuerpo, de tu parte espiritual, ¿sí? Como de tu alma y tus emociones, que eso no tiene nada que ver, no tiene relación. Entonces me contaba, una amiga me decía, ¿cómo te parece que mis compañeras de trabajo, ellas tienen sexo con sus compañeros de trabajo? Y ellos tienen eso como algo así. Y decía, no, mira, tranquilo, anda, acostate con él, eso es un ratico, la pasa chévere y ya, no pasa nada. Y después salen y se van y ya, listo. No te vas a enamorar ni te vas a ponerte ahí a vivir detrás de un hombre, no. O sea, tienen el sexo como si fuera algo desligado de esa parte emocional. No solamente pasa el rato, pasala bien, y le aconsejaban así. Le decían, vaya, usted va, mire, vea, esos muchachos lo hacen más chévere, ellos en su lenguaje pues vulgar, y eso usted se acuesta y con él tiene el rato bien chévere, él se va, usted se va y ya, eso no pasa nada. ¿Usted por qué es tan boba? ¿Eso qué le va a afectar a usted? Eso no le va a afectar nada. Ustedes ya después ni se vuelven a ver. Así miran el sexo, como algo desligado de tu parte emocional, consciente y espiritual, y no es así. Nosotros somos un ser compacto, que no podemos separar nada, y todo lo que yo haga con mi cuerpo afectará mi alma, y todo lo que pase en mi alma afectará mi cuerpo, mi espíritu, todo lo que yo soy. Pero los chicos están diciendo, no, el sexo es mera diversión, téngalo normal, que eso no pasa nada. Hermana, eso nunca es, eso no es Terrible. cierto. Tenemos que enseñarle qué es el SIDA. Muchos chicos han escuchado el SIDA. Y pues yo creo que es una gripa, algo así muy sencillito, el SIDA. No, mano, explicarles que el SIDA es una enfermedad de las terribles por causa de la transmisión sexual. Que eso, hermano, acaba con el sistema inmunológico y toda enfermedad le puede llegar a esa persona. Y bueno, y cuando vaya entrando a la adolescencia, entonces ya explicarles qué son los métodos anticonceptivos, por qué se da, para qué lo inventaron, para qué sirve, O sea, que ellos tengan este tema importante. Este punto 8, porque nos han preguntado como qué temas, en qué etapa, ¿cierto? Entonces, este punto 8, todos esos temas que usted ve en el punto 8 son para esa edad de la adolescencia, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Antes, digamos que vamos hablando de esos temas que ya hemos expuesto allí, de lo que es su cuerpo, sus partes íntimas, de que nadie los debe tocar, la masturbación, ¿sí me entiende? Porque los papás dicen, ¿qué le hablo? ¿Qué le digo? ¿Cómo explico? Entonces, nosotros cuando le fuimos a hablar a nuestra hija pequeña, la primera del periodo menstrual, lo hicimos con un video, pero educativo, ¿no? El video educativo lo vimos primero nosotros dos y luego la sentamos, le hablamos y le dijimos, este es el periodo menstrual, nena, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que sucede en tu cuerpecito, le hablamos, le dijimos y le explicamos, ¿sí? Y qué bueno que lo hagan los dos, porque si los dos pues están juntos, son sus padres, es muy importante que ambos estén ahí involucrados y comprometidos con esa formación de la sexualidad de su hijo. Cuando ella fue, cuando en el colegio les enseñaron, pues van allá, siempre llevan un profesor que les enseña estos temas, y cuando les enseñaron sobre la menstruación, pues mi hija ya sabía porque nosotros se lo habíamos explicado. Y ella dice que otras niñas estaban como asustadas. ¿Cómo? Que no sabían, no les habían enseñado a los papás. Oiga, pleno siglo XXI y muchos padres todavía con esos sabían eso. tabú de no hablar del sexo, de no hablar de... Tremendo. Yo pensaba que era solo a mi abuela. Mi abuela me contó toda su experiencia y su travesía con ese tema de la sexualidad y fue impresionante la ignorancia que ella tenía, haber llegado a casarse sin saber nada del tema. Mire, a los niños hay que enseñarles qué es la masturbación y que los amiguitos inducen a eso. Los amiguitos inducen y le dicen a sus amiguitos, ¿y usted ya se masturbó? El que no sabe dice, ¿y eso qué es? Venga, yo le explico. Y él se los enseña a su forma y a su manera. Claro, el niño va todo, uy, ¿qué es eso? Con la curiosidad. Con la curiosidad va a la casa y cuando los papás están por ahí viendo algo, se meten al baño
Y ahí es donde yo les digo, hay que estar pilas cuando se meten a los baños. Y por primera vez se masturba y empieza a sentir eso se vuelve, hermano, un vicio, Una adicción. una cosa terrible. Yo se lo he explicado a mis hijas y a los muchachos, eso se vuelve una adicción tan impresionante que el joven ya no puede ver una muchacha normal y tranquila, no puede ver una amiguita, no, tiene que pensar en ella. Ya la ve y ya se está imaginando su cuerpo, ya se la está imaginando desnuda y al final tiene que masturbarse pensando en esa muchacha o en la actriz tal. O sea, eso se vuelve una cosa increíblemente Incontrolable. incontrolable, exagerado. Y salir de allí es una cosa difícil. Solamente el Señor Jesucristo y haciendo una sanidad interior de su corazón puede salir de esa situación. Hombres casados también con sus esposas con problemas de masturbación. ¿Por qué? Porque no se ha tratado ese asunto. No han sido libres en esa área sexual. Miren, vamos a mirar ahora cuáles son las pautas acerca del abuso sexual. ¿Qué deben saber nuestros hijos acerca del abuso? Entonces, 1. ¿Sabe su hijo o su hija cómo reconocer situaciones y personas potencialmente peligrosas? Las personas que se acercan con deseos de abrazar, de tocar, de estar besando la niña o el niño en su rostro o en cualquier otra parte de su cuerpo. Personas que les empiezan a ofrecer cosas, a darles dulces porque quieren algo a cambio de ese dulce, ¿sí? Ese tío muy cariñoso que trata de tener mucha cercanía. Y cuando el niño empieza a decir, mamá, a mí no me gusta que mi tío se me acerque. Papá, no me gusta que mi abuelo me cargue o me coja. Háganle caso, papás. No empiecen, ay, usted tan boba, es tu tío y a meterle que se tiene que dejar. No, mis hermanos, no. Si el niño tiene eso y ya se lo expresó, póngale cuidado. Y acérquese al niño y dígale, mi amor, ¿por qué no te gusta? ¿Qué es lo que sientes? Yo estoy para protegerte, dime qué pasa. Pero esos papás, hermano, que hasta les contaban. Hay niñas que han llegado a consejería a decirme, le conté a mi mamá y me dijo que era por mi culpa, que a mí me abusaron por culpa mía y que yo me le ofrecí y que ya, mejor dicho, por muerto eso que ya pasó y que no pasó nada. Miren lo terrible. ¿Cuántos escucharon el estudio del abuso sexual que dio mi papá en los viernes de guerra espiritual? ¿Cómo desmenuzó todo lo que es el abuso y cómo Dios lo ve? Hermano, le pongo de tarea que por favor escuche esos audios. ¿De qué se trata el abuso sexual según la palabra y cómo sanarlo, cómo confesarlo? El pastor lo decía y lo dijo de una manera muy minuciosa. ¿Y sabe qué concluye en la palabra que es el abuso? Dios dice que es como quitarle la vida. Eso es el abuso y la violación en un chico, en una chica. Es como quitarle la vida a ese muchacho. Entonces, mire que de verdad no le ponemos mucha atención a este tema y papás y mamás que hayan sido abusados, se repite la historia. Es una herencia. Es una herencia que se repite de generación en generación. Así que si usted fue abusado, por favor, más rapidito que nunca, ya tiene que estar haciendo su proceso de confesar, de perdonar a las personas y de desatar a su descendencia, porque el diablo, hermano, eso, mire, padre abusado, hijo abusado, eso es una cosa impresionante, es una cadena. Y usted no puede estar ahí tan tranquilo, sí, yo viví eso, pero a mi hijo no le va a pasar porque yo lo voy a cuidar con GPS y con cámaras en todo lado. No, mi hermano, eso no vale. Tienes que hacer tu proceso, confesarlo, perdonarlo de corazón y desatar a toda tu descendencia de esa maldición, hermano. Y algo... O sea, pídalo como el abuso sexual en los viernes de guerra espiritual. El abuso sexual. Para acotar lo que mi esposa dice, si uno de nuestros hijos no quiere saludar a alguien que llegó a la familia y que vaya y lo obliga, vaya, salúdelo, pero hágale y lo empuja. No, hermano, no hagamos eso. Que déle el besito. No, si él no quiere, no lo dejemos. Y tampoco obliguemos a la persona, al familiar, si él no quiere, no, pues espérate, déjeme, yo hablo con mi hijo a ver qué pasa. Porque esas cosas obligadas. A mí una vez me obligaron a bailar con una muchacha. ¿Sabe qué dicen? Me dice el desmayado. Porque yo estaba aterrado. Para eso que llegó una mujer, una muchachita, así toda espamparante, mona, de ojos verdes. No, yo me asusté. Me dijeron, vaya, baile con ella. Y no, yo no quiero. Me empujaron y la trajeron a ella.
mi reacción fue que me tiré al piso y yo dije, me voy a hacer el desmayado. Claro, me llevaron a la cama y yo estaba ahí. ¿Qué le habrá pasado? No, yo no quería bailar con esa muchacha. Entonces, esas cosas obligadas, sí pilla que trae problemas, trae situaciones. ¿Sabe su hijo o su hija con cuáles personas desconocidas puede pedir ayuda si se pierde? Eso ha pasado en establecimientos públicos, ¿no? Niños que se han perdido y no saben a dónde acudir o qué hacer o cómo ir y referenciar a las personas de autoridad, el guarda de seguridad, una persona que los pueda ayudar. Eso también es Policía. importante, porque a veces hay papitos descuidaditos o les pasa algo y los sueltan de la mano. Yo he visto niños por ahí solos en la calle y dónde Uy, estará el sí. papá y la mamá y ellos por ahí, la mamá como a la cuadra, después hasta robar a alguien y sí que hay videos, yo no sé si ustedes en redes han visto esas cámaras de seguridad que captan cómo a los niños los empiezan a, venga, le doy este bomboncito en la calle, o ahí hasta en la reja de la propia En la reja de la jardín, casa. y sacan el niño, Un se lo momentico. llevan en un carro y chao, no lo volvieron a ver. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso a nuestros hijos hay que hablarles. No, nunca te dejes que te ofrezcan un peluche, algo y que venga que yo le voy a dar algo, nada. No hable con gente extraña, siempre esté de la mano con la persona adulta que usted va. Eso es muy importante porque a los niños les ha pasado mucho eso y en Colombia cada día, hermano, se pierden niños. Cada día desaparecidos. Yo no sé si ustedes lo han visto y de todas las edades, desde pequeñitos hasta niños adolescentes desaparecidos hoy en día. Tengamos cuidado porque los niños de verdad siempre estarán en ese riesgo. Si ustedes tienen hijos, bueno, en deportes, fútbol, bueno, cuánta cantidad de deportes que hay, qué bueno que los acompañe. No los deje, no, es el profesor lo cuida. Ja, Hermano, no sabemos quién es el profesor. Que la profesora la cuida. Que un paseo y quién cuida mejor a los hijos que sus propios padres. Si yo pudiera ir al paseo y estar ahí pendiente, bueno, vamos al paseo. Pero si usted puede acompañar a sus hijos cada vez que va a su deporte, a hacer lo que ya está es que haciendo, lo debe hacer. debe hacerlo. Es que Debe es lo hacerlo. mejor. Mire que me contaban mis papás, yo me acuerdo y tengo eso ahí en mi mente porque de seguro fue algo que me improntó. Mis padres a la edad de 5 años me dejan ir a un paseo con unas profesoras de kinder, en ese tiempo era el kinder, y me dejaron ir. Yo en ese paseo me enfermé, me pasaron cosas impresionantes y mi papá dijo, nunca más la vuelvo a dejar ir a un paseo. Y de verdad, de ahí en adelante armaban paseos en el colegio y todo, mis papás nunca me dejaban ir, a menos de que mi mamá pudiera ir conmigo. Y una vez escucho yo que armaban esas excursiones de 15, que creo que todavía las hacen porque una nena se me acerca y me dice, pastora, yo fui a una excursión de esas, pero no de 15, sino de grado. Armaron todo ese paseo y mi mamá me dejó ir y me violaron en ese paseo, hermano. Ella me lo contó. Varios chicos me abusaron y me violaron y desde eso he estado con unos pensamientos de muerte y una depresión terrible. ¿Y quién la dejó ir? La mamá la dejó ir, le pagó todo el paseo. Y mi papá siempre me repetía, Mónica, nunca me vayas a pedir una excursión, nunca, porque mi papá iba con el grupo que él tenía del ranchero, lo llevaban a esas excursiones de quinceañeras y él veía lo que le hacían a esas niñas. Eran adultos ahí como víboras encima mirando cuál de esas niñas las iban a hacer cosas y las ponían a todas a hacer unas cosas re locas. Mi papá decía, yo veía eso y me daba un dolor. Y esas niñitas no sabían lo que las llevaban a hacer en unas fiestas de ropa mojada y unas cosas y era puros hombres pervertidos que terminaban abusándolas. Y esas niñas, ese era su regalo de 15. ¿Cuál era su regalo de 15? ¿Terminar abusadas, violadas? Eso era, imagínense. Entonces miren, de verdad que los padres tenemos que estar, si usted no puede estar ahí, no. Que es que el fulano que es de confianza. ¿Cuál de confianza? No, señor, no hay nadie de confianza, papá y mamá. Nadie es de confianza. Y eso lo vamos a ver en un video que, por cierto, hasta secular, pero nadie es de confianza, ni los pastores. Porque he escuchado también en consejerías niñas que la mamá las llevaba a dormir donde un pastor y ese pastor las abusó, con la esposa y todo ahí en la misma casa. Hermanos, no, nadie es de confianza. Nuestros hijos son un tesoro y los tenemos que cuidar muy bien. Por eso es que nosotros, bueno, con tantas experiencias, el pastor, mi persona, nosotros siempre nos cuidamos de no andar en el carro con una hermana solos.
Si va mi esposa o si van mis hijas, de pronto, pero yo que me digan, hermano, ¿me puede llevar? Qué pena, yo no puedo. Si es un hermano, sí, si es una hermana, no. Y así el pastor, porque estas cosas, hermano, y mucho más cuando son ministros. Ministro, hermano, la gente está a pilas. Uy, ¿con quién salió el pastor? ¡Ah! Mira, anda con una mujer. ¿Qué irán a hacer? Esa es la cuestión. Y para obviamente hay gente que es débil Y hay que su guardar fe. el Hay que testimonio. guardar el testimonio. Eso Y es también cierto. por estas cosas. ¿Sabe su hijo o su hija qué debe decirle si un adulto o un niño mayor le pide guardar un secreto? Hablemosle de esas cosas. Hijo, nadie te tiene que decir, venga, yo te guardo un secretico, venga, pero no se lo diga a nadie. No, señor. Qué pena de secretos. No me diga nada. Hay que enseñarle esas cosas. ¿Sabe su hijo o su hija que los toques secretos no se permiten entre adultos y niños? Cuando a un niño no se le enseña estas cosas, él no sabe qué hacer. Cuando una persona mayor se le acerca y le dice, déjeme tocarle por aquí, venga, yo le toco por aquí, tranquilo que eso no es nada. Y como él no sabe, como nunca se le dijo, él no sabe qué hacer. Él en su mente dirá, no, pues si yo no me dejo, este señor me regaña o algo me pasa, yo me voy a dejar. Por eso es que han llegado las violaciones. Pero cuando uno le dice al niño, hijo, cuando alguien te quiera tocar, grite o salga corriendo, pero no se deje tocar de nadie. Ay, papá, hice un médico. Bueno, si usted va a ir con el médico, pues obviamente es un médico, pero usted está ahí al lado del médico o la doctora. Pero solos no se deje tocar de nadie, porque es por eso es que también vienen las violaciones. ¿Sabe su hijo o su hija las 7 formas en que él o ella puede ser tocado que le dan el derecho a decir no, escapar y decírselo a un adulto de confianza? Faltó la cuarta y es, ¿sabe su hijo que los toques secretos no se permiten entre adultos y niños? Que eso ya está hasta en una ley para aprobar. Y yo se los he dicho, hace mucho tiempo yo le vengo diciendo a los papás, tengamos cuidado, porque así como el gobierno dice proteger a los niños, también los quieren pervertir y quieren convertir la pedofilia en algo legal. De hecho, hay varios países donde ya es legal casarse con niños y aquí en Colombia ya lo quieren hacer. Si el niño consiente que el adulto le haga cosas en su parte íntima y él dice que sí, entonces no es abuso. Que si el niño lo consiente, que si el niño quiere tener relaciones con ese adulto, entonces está bien y no es llamado abuso sexual. Pero entonces, ¿sabe cuál ha sido el trabajito de Satanás? A través de la música, irlos descosquillando, irles quitando el pudor, irles quitando esta de, oye, no, mi sexualidad no, con eso no se juega. Y entonces la música los pervierte, la música los hace pensar a toda hora en sexo, las redes sociales, los juegos. Esos jueguitos como Roblox terminan por allá metidos en una parte del juego que es un bar donde hay cosas que se empiezan a hacer ahí entre los muñecos, donde hay baños, donde hay un poco de cosas pervertidas. En el mismo chat del juego le empiezan a hablar cosas pervertidas al niño. Claro, un niño ya trabajado por Satanás con la música, con las redes, con los juegos, con todo lo que los amiguitos le hablan. Un adulto le dice que si quiere sexo, ¿qué le va a decir? Pues claro, ya está preparado, le va a decir, hágale. Eso es lo que hizo Satanás, trabajó años y años en ese plan. Ahora ya la ley va a decir eso. No, si el niño quiso, no es abuso, ya, que se deje. Lo que el adulto quiera, que se lo haga y que pervierta al niño. Hasta ese punto estamos llegando. Y si no les enseñamos a nuestros niños, bendito Dios. Vamos a ver entonces un video que nos aclara un poco más el tema de esto del abuso. Mire qué importante esto y pues como les decíamos ahora, por eso es tan importante cuidar a nuestros niños de todo. Y pues lamentablemente a veces estos abusos han surgido aún en medio del hogar por los propios papás. Una nena, una jovencita como 14 años tenía cuando me cuenta y me dice, hermana, es que acabo de descubrir que mi papá me abusó cuando estaba pequeña. Yo le dije, ¿y cómo es eso? ¿Por qué dices que lo acabas de descubrir? Y ella dice, mira, mi mamá y mi papá se separaron. Y resulta que mi mamá me enviaba donde mi papá y él tenía otra mujer. Esa mujer a veces se iba a trabajar y yo quedaba sola con mi papá en la casa. Mi papá pues me permitía acostarme en su cama y él se acostaba a mi lado y yo me empezaba a dormir y yo sentía que él me tocaba.
Pero yo, como estaba tan pequeña, yo siempre pensé que esas caricias que él me hacía eran buenas. Jamás imaginé que mi padre me estaba abusando, porque yo era una niña, no sabía, era inocente y creía que por ser mi papá jamás me haría daño y lo que estaba haciendo no era malo. Y lo terrible es que ella decía que en medio de su sueño, de su sopor, ella sentía lo que el papá le hacía y le tocaba sus partes íntimas y le hacía cosas. Y ella dice, cuando yo empecé a hablar con mis amigas en el colegio, descubrí que mi papá me había abusado, que no eran ningunas caricias correctas y él me había hecho daño. Entonces mire cómo, por eso ahí dice que hay que tener mucho cuidado hasta con, y más si son a veces padrastros. Ese era su padre biológico, pero los mayores casos a veces son de padres adoptivos, pero también ahora de padres biológicos se ve esto. Entonces, tengamos mucho cuidado de verdad con nuestros niños, no estemos en esa, como en esa fresquedad de, ay, no es fulanito, es sutanito, lo va a llevar, la va a traer, y ya es una constante. Otra niña en Villavicencio me contaba que la persona que el taxista que la llevaba y la traía del colegio se convirtió en su amante. La empezó a llevar no al colegio, sino a otros lugares y empezó a seducirla a la niña y la empezó a llevar a tener relaciones con él y ya se había convertido en la amante de él y la mamá ni siquiera se daba cuenta de todas las cosas que esa niña ya hacía. Entonces, tengamos de verdad bastante cuidado, esforcémonos por nuestros niños, no se los dejemos en manos de nadie y cuidémoslos porque de verdad que son un tesoro. Y cuando vayamos a visitar a un familiar, nuestros papás, que a pasar 1 o 2 días y están los sobrinitos, están los primos, aún en los mismos primos tenemos que tener mucho cuidado. Sí, están jugando, qué bien, pero que, bueno, que el niño y la niña van a dormir solos, allá en la habitación. No, No. ojo con eso, nada de que solos. Siempre estemos ahí, pendientes. Que vamos a jugar por allá en la habitación y nadie se va a dar cuenta que están jugando. Normalmente los niños juegan al papá y a la mamá. ¿Y qué hace el papá y la mamá? Ah, yo que sé, que besan y que tienen hijos. Y ahí jugando el papá y la mamá empiezan a tocarse entre los primitos. Eso ha pasado, mano. Y no falta el primo grande, el mayorcito, que ya tiene mundo y tiene muchas cosas y eso se lo quiere hacer a la niña o al niño. Entonces, esas cositas que una veces como que no las tiene en cuenta, tenemos que estar pendientes de esas cosas. Yo recuerdo que yo, siendo muy niño, me subía a la tapia de la casa y así haciendo equilibrio pasaba al otro lado y habían 2 niños, recuerdo que había unos niños solos en la casa, desnudos. Y yo vi esos cuerpos de esos niños desnudos, yo creo que yo tenía unos 5 o 6 años y yo sentí una atracción por esos cuerpos, extraño. Y resulta que los niños se estaban juntando sus genitales. Y cuando me vieron, me dijeron, venga, mira que eso es más chévere. Y me hicieron quitar la ropa y yo también hice lo mismo que ellos y como que me gustó el asunto y ya quería volver otra vez a ver a qué horas estaban los niños así. Y yo digo, ¿mis papás dónde estaban? ¿Dónde estaban los papás de esos niños? Ni sabe. Esta es la hora que no me acuerdo. Y yo le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy, gracias a Dios, esa situación, Dios me guardó de haber terminado yo de pronto con problemas de identidad. Ya hubo una edad, recuerdo que hubo una edad en que yo me acordaba de eso y decía, uy, no, ¿yo qué hice? ¿Yo por qué hice eso? Pero no a todos les pasa lo mismo. Es pura misericordia de Dios. Entonces, mire que descuidar a los niños es una cosa que ni aun si usted vive en un conjunto cerrado. Ah, porque es el conjunto cerrado, vaya, juegue y yo me quedo aquí, no me doy cuenta que están jugando. Puede que se metieron a la casa de no sé quién, del vecino, y ahí puede haber alguien que le pueda hacer daño en cualquier parte. Riesgos hay en todo lugar, así que tenemos que estar muy atentos. Ahora vamos a ver unos casos de ciberacoso y ya este tema es con la parte digital. Sí, estamos diciendo que vamos a cuidar la sexualidad de nuestros niños, vamos a enseñarles los principios bíblicos. Yo les voy a enviar por el WhatsApp un link de Enfoque a la Familia donde habla de este tema de la sexualidad y cómo debemos nosotros empezar a enseñarles esos valores. Y ella, la persona a la que entrevistaban ahí que ha tratado con este tema de los adolescentes y demás, decía que ella le preguntaba a los padres, ¿cuáles son los valores que usted le ha enseñado a sus hijos? Y se quedaban los valores. ¿Usted le enseña? Sí. ¿Cuáles? Y no saben qué decir. No saben qué valores les ha enseñado. Entonces yo siempre, por ejemplo, en esa parte de la sexualidad le digo a mis hijas,
La sexualidad fue diseñada por Dios, no es mala, porque es que Satanás quiere que los niños piensen eso, que el sexo es malo, que en sí mismo es malo, y es tan malo que ni siquiera hablar de él es bueno, ¿sí? De hecho, yo recuerdo cuando mi papá le hablaba a las parejas y hablaba de sexualidad en el púlpito, que eso empezó en Palmira, cuando él se bajaba, las hermanitas de edad, las ancianas lo cogían y le pegaban su regaño. Usted encochinó el púlpito. ¿Qué groserías son las que usted habla desde allá? Claro, el diablo quiere eso, que sigamos así, ignorantes, que no sepamos del tema y mucho menos lo hablemos con libertad. ¿Para qué? Para mantenernos engañados. Uno, pensando que el sexo es malo. Pero una de las cosas más importantes que usted le tiene que hacer entender a su hijo es que la sexualidad y el sexo en sí lo diseñó Dios. Pues y es bueno. Cuando mi papá se dio cuenta que cuando ya pues nosotros casados, que nos bañábamos juntos, mi papá dijo, ¿ustedes se bañan juntos? Entonces, aún mi mamá dijo, para que vea, mijo, para que vea que su papá y yo no nos bañamos juntos. Y en serio, ¿por qué se lo enseñó? Bueno, me imagino que sus La padres, religión la religión católica. y todo esto. Porque es que, a ver, ¿qué era lo que pensaban los abuelos? Que el sexo solo era para procrear. Pero eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Lo diseñó Dios, es bueno, y tercero, es deleitoso, pero dentro del matrimonio, en la pareja. Yo les he explicado, cuando eso no se hace como Dios manda, es terrible. Porque sí, usted siente en el cuerpo muchas emociones ricas, sí, pero después la culpa y lo horrible de sentirse mal, sucio, indigno, porque hizo lo malo. Entonces, sea masturbándose de cualquier otra manera que Dios no diseñó, el sexo te va a traer perjuicio, te va a traer culpa, te va a coger la conciencia y te la va a poner en una situación terrible. Entonces yo siempre les digo, hijas, es bueno, Dios lo diseñó y se puede disfrutar, pero dentro del matrimonio, porque de otra manera es muy maluco. Cuando lo hacemos como Dios manda, se puede disfrutar y es una bendición. Y claro, siempre va a traer los hijos como una consecuencia. He conocido personas, jovencitos, que dicen, solo fue una noche, pero es que yo no venía fornicando con él, solo fue una vez. Y ya quedaron ahí embarazados, ya con su bebé. Dijo, sí, pero eso como es algo que no entienden los jóvenes, no es que a mí no me va a pasar, yo llevo el condón, no es que yo estoy tomando anticonceptivos, a mí no me va a pasar. Todos los jóvenes creen que a todo el mundo le pasa menos a ellos, que a ellos nunca les va a pasar. Ah, sí, a mi amiga le pasó más de malas, en la primera vez ahí quedó embarazada. ¿Cuál de malas? Pues no ve que eso es lo que Dios diseñó, a través del sexo van a venir los niños, los bebés, los hijos, la vida. La sexualidad tiene un poder tremendo y yo no puedo jugar con eso, yo no puedo jugar al papá y a la mamá. Y en edad que no es, cuando no me he casado, cuando no tengo un compromiso. Entonces, eso es la conciencia que los chicos de hoy no quieren tener. Ahora, vamos a mirar en la parte del corazón, de lo que Dios dice, guárdese, de desear, de codiciar, de querer tener relaciones en la mente con alguien que no es su esposo. Es decir, que si está soltero, pues no tiene esposo ni esposa, y si empieza a desear una persona, pues ya está pecando. Casos ahora con los niños de ciberacoso reportados. Hasta la fecha, dice que en el 2024 se registraron 399 incidentes de ciberacoso en colegios del país. O sea, ahora en los colegios está pasando mucho, en los baños los niños están teniendo relaciones sexuales como algo muy normal, como por pasar el rato, como porque venga, experimentemos. Entonces los niños no están entendiendo que se están arriesgando a los embarazos no planeados y luego las niñas empiezan a abortar. Entonces tengamos cuidado, enseñémosle todo eso a los niños, qué pasa cuando se tiene la relación sexual, cómo la mujer queda en embarazo, sí, todas esas cosas. Ahora, en el colegio los niños pueden estar teniendo otra clase de cosas. ¿Qué he visto yo? La niña masturbando al niño por entre el pantalón de la sudadera del colegio. No van hasta el baño, en el mismo salón de clase, se hacen en la parte de atrás o en un lugar no visible y la niña lo empieza a masturbar, a tocarle el miembro al niño. Se empiezan a tocar, luego el niño a ella. Y ya ahí en el salón de clase están teniendo intimidad y están teniendo esas relaciones como si eso fuera algo solo por diversión. Eso está pasando en los colegios, papás. Miren lo delicado. Ahí mismo, ahí sentaditos.
empezar a masturbarse el uno con el otro, a hacer cosas que no son debidas. Por eso es que le tenemos que enseñar a nuestros niños todo, cada cosa. 2, denuncias por grooming, ciberacoso y sextorsión. Entonces, ¿qué pasa? La niña se tomó la foto mostrando parte de su pecho, alguna parte íntima, su cuerpo, se la mandó, le mandó el pack al niño, que no era un niño, y entonces la empiezan a extorsionar. Ya voy a publicar esta foto, si tú no me consigues tanto dinero o si no vienes y te acuestas conmigo, yo voy a publicar esto. Bueno, hermano, hay cantidad de formas en que empiezan a extorsionar al niño, empiezan a presionarlo, a decirle o haces esto o te voy a publicar la foto. Y eso en los colegios también ha pasado. Y el niñito más grande o el adulto que engañó a esa niña, a ese niño, empieza a sacar cosas de ella por 1 o 2 fotos que le mandó del pack, de su intimidad. Y ella, por miedo a que eso llegue a donde los papás o por vergüenza de que todo el mundo la va a ver desnuda, entonces accede a todo lo que el otro le dice. Hermano, hoy hay tantas formas y a veces en esos jueguitos. Ay, es que es, mire, tan inocente, es de armar casitas. Ahí no están volando la cabeza ni saliendo tripas. No, ahí no están, mire, ahí nos están dando bala. Muy sanito el juego, pero es que ese juego es en línea. Y ahí pueden hablar personas que ni siquiera son niños. Y el papá inocente, ay, tan bello como juega, ¿sí? Y toda la perversión que entró por ahí, yo tengo casos cercanos de eso. De niñas de 11 años, de 10 años, que pervirtieron su mente porque el que les escribía en el juego no era un niño. Y les empezó a hablar de cosas tan pervertidas que nunca en la vida habían escuchado porque eran hijos de cristianos. ¿Alguno de los que está aquí sabe qué es ciberacoso? ¿O quién no sabe qué es ciberacoso? De pronto, ¿todos lo saben? Mire, el ciberacoso es el uso de tecnologías digitales como teléfonos e internet para hostigar, para amenazar, humillar o intimidar a otra persona. Se puede manifestar a través de redes sociales, mensajes de texto, plataformas de juegos y correos electrónicos mediante la difusión de mentiras, fotos vergonzosas, suplantación de identidad o envío de mensajes hirientes. Y este tipo de acoso puede ser constante. Ustedes han pillado que hay personas que dicen, que mandan un mensaje por WhatsApp y dicen, por favor, me acaban de suplantar, me cogieron mi celular y están cogiendo mi nombre y mi número telefónico para llamar y para pedir plata. Sin A el veces. celular, ahora suplantan el WhatsApp, la cuenta de la red social, la cuenta del Gmail, lo que sea. Porque mandan un link y entonces los niños que no saben que les dieron un celular, coja un celular, mijo, que es el regalo. Él no sabe y le da a todo, le da el dedito. Like. Cualquier link, pum, pum. Cualquier mensaje, pum. Y entre eso están los ladrones que vienen a robar, que vienen a suplantar ese número telefónico y todo esto. Y empiezan a intimidar. Entonces, mire, eso es el ciberacoso. Y muchos jóvenes están cayendo en eso, porque creen que el que le está hablando ahí le va a hacer daño. Porque como no son capaces de hablar con sus papás, papá, mira, me están haciendo daño, me están diciendo esto, porque creen que lo Están van a hacer, que lo están amenazando. amenazando. Entonces es el problema del ciberacoso. También entonces vemos bloqueo de páginas web con contenido de explotación sexual infantil. Se bloquearon 35.104 páginas web con contenido de explotación sexual infantil. Todas esas foticos de niños inocentes con celulares en la mano que no saben qué hacer con él y que mandaron sus foticos, entonces empiezan a subirlas a esas redes y a hacer daño con eso, y entonces ahí pueden haber muchas situaciones. También hay denuncias acerca de todo eso, pero por miles, cada año, muchas de los niños que tuvieron ese celular allí y que enviaban sus foticos, que inocentemente hicieron cosas que no eran, hablaron con gente que los empezó a amenazar, hermano, tantas cosas. Mire, 4, casos de bullying y ciberbullying. Colombia ocupa el 9º lugar mundial con 41.500 casos graves de bullying y ciberbullying auditados, lo que representa un aumento de más del 500% en comparación con el informe anterior, año 2024. Entonces, mire, hermano, ¿por qué? Porque cada vez hay más papás dándole celular a los niños, permitiéndoles tener redes sociales, cuando ni siquiera los mismos niños saben para qué es eso, o ni los mismos papás saben para qué.
¿Para qué le dan eso al niño y para qué es una red social y para qué un niño los va a necesitar? Y empiezan, entonces no tiene que ver con sexo, ya tiene que ver con que empiezan a hacerlos sentir mal y los empiezan a hacer sentir mal, mensajes feos, malucos, haciéndolos que se sientan lo peor y los empiezan también a intimidar, a sacarles cosas al niño a través de esos mensajes, a través de las redes burlándose de él y de pronto los papás ignoran que el niño está siendo amedrentado por eso, que tiene miedo, que tiene temor de ir al colegio porque le escriben cosas feas de él, de su persona, de pronto no cosas sexuales, pero ya hablan mal de él, ya lo hacen sentir mal, se burlan, lo tratan de tonto. Entonces miren, hermanos, que este tema de tener un dispositivo no es para tomar al azar, es para que lo tomemos con esa conciencia y bueno, el tiempo se Por nos ahí hay un termina. video, hizo una muchacha y como en un auditorio, ¿no? Y un poco de personas. Entonces ella se va a presentar y dice, buenas tardes, mi nombre es, y del auditorio alguien levanta y le dice, tu nombre es tal. Y ella se queda así. Sí, yo tengo, y otro le dice, tú tienes tantos años. Y luego se levanta otro y le dice, y tu ropa es así. Y tú estudias en tal parte y ya no ha hecho nada y le dijeron toda la información. Hasta que tenía un tatuaje no sé en qué parte del cuerpo, Ajá. también lo conocían. Y ustedes dicen, no dé la información en internet, no mandes, no digas dónde vives, no muestres fotos de dónde vives. Pero una Porque de jovencita, todo eso, y ya no sabía, y todo claro, lo contaban. Que estoy almorzando, pum. Ah, estamos almorzando. Entonces, a las redes. Ay, que estoy en tal parte, la foto y todo en las redes, todo tiene que estar en las redes. Y ahorita en WhatsApp que existe los estados, ¿no? Cualquier cosita los estados. Ah, que tal cosa, un estado. ¿Por qué? Anteriormente uno hacía su vida íntima, su vida tranquila y nadie se tenía que dar cuenta sí. por el bendito like. Deme like. Listo, mis hermanos, pues ya es la 1. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor Jesús. Gracias por esta enseñanza de hoy. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta toda esta enseñanza del ciberacoso, de cómo enseñar la sexualidad a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender y también a instruirnos de una manera, Señor, científica, de una manera que podamos explicarles a nuestros hijos todo este tema para que ellos no reciban esta enseñanza de parte de otras personas. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, Señor, los que están a través de la virtualidad. Bendícelos a todos, guárdalos, Señor, de todo mal, de todo peligro, que tu presencia esté en nuestras vidas, Señor, y que la gloria tuya, Señor, sea siempre por los siglos de los siglos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto, mis hermanos, que Dios los bendiga. Estaremos compartiéndoles entonces todos estos videos y para que ustedes los puedan revisar allí en casa. El estudio lo pueden pedir al número de prédicas, el del abuso sexual. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y los guarde.